Amigos de Global Hoops Oficial, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal, bienvenidos a un nuevo análisis NBA. Estamos con Juan Esteves para analizar la noticia del momento en la NBA. No es el fichaje de Gabriel Deck, sino eso será para Argentina y ya lo analizaremos en nuestro canal. Pero bueno, Jamal Murray, base, estrella y figura de Denver Nuggets, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados anteriores de su rodilla izquierda, baja por el resto de la temporada, probablemente se extienda hasta el comienzo de la próxima temporada. Noticia de tremendo impacto para uno de los que estaba siendo uno de los grandes candidatos en la conferencia oeste. Sí, la verdad que una noticia devastadora. Cuando sucedió, uno esperaba que pudiera ser alguna hiperextensión, algo quizás como lo de Embiid, que terminó siendo bastante más corto de lo que uno esperaba en su momento. Pero bueno, terminó siendo la rotura del cruzado, así que varios meses afuera y no solamente el tema de estar afuera, ¿no? Sino después de volver con una lesión tan importante, obviamente lleva su tiempo, lleva su proceso de adaptación. Creo que a esta altura no sé si va a estar, por ejemplo, disponible para el próximo training camp, por ejemplo. Hay que ver si arranca la próxima temporada, me parece que no. Entonces, bueno, es un golpe importante, no solo para el corto plazo, sino para también el largo plazo, pero bueno, nos podemos enfocar más en lo que va a ser esa temporada, ¿no? Y si la próxima temporada hay normalidad de arrancar más o menos en octubre, para llegar a octubre deberían ser 6 meses. A ver, en el fútbol se suele decir que una rotura de ligamentos son 6 meses. En el básquet tienden a tardar como mínimo 8 meses. Por lo menos son los últimos antecedentes que hay alrededor de la NBA. A ver, ¿hay antecedentes de recuperaciones exitosas? Sí, varios. Sin ir más lejos, se me viene ahora Zach LaVine, que se rompió los ligamentos también en Minnesota y hoy es un All-Star probado con Chicago Bulls. Pero bueno, eso será tema para el largo plazo. En el corto plazo, me parece que la principal conclusión, Juancito, es que si Denver hasta hace horas era uno de los principales candidatos en el oeste a partir de la llegada de Aaron Gordon y de cómo había encajado Gordon en el equipo, me parece que esta ausencia de Jamal Murray lo baja por completo de esa candidatura. Totalmente, coincido plenamente. Me parece que hay que eliminar a un candidato del oeste. Había varios y me parece que desde ayer hay uno menos. Estaba claro, Denver era un equipo, si había que hacer creo que un top 3 de candidatos, yo al menos lo ponía ahí, pero hoy no sé ni siquiera si van a ser favoritos en la primera ronda. No creo que, dependiendo del cruce que tengan, pero es muy probable que se enfrenten a un rival que al menos en la previa parta como favoritos por encima de ellos. Y ni hablar de imaginarlos avanzando mucho más profundo, ¿no? Por eso digo que es un golpe devastador para Murray, pero también para el equipo, ¿no? Sobre todo por la carencia de otros jugadores de esas características, ¿no? Obviamente Nikola Jokic es un jugador que ofensivamente te resuelve muchísimos problemas, sin ser un jugador que necesariamente vaya a anotar 30 puntos, aunque en esta temporada lo está haciendo mucho más seguido, pero que le hace conseguir puntos fáciles a los compañeros. Pero llega un momento donde necesitas también un jugador como Murray, sobre todo en playoff, que te dé ese poder de knockout, ¿no? Ese jugador que te meta 8 puntos seguidos, 10 puntos seguidos en una ráfaga, ¿no? Creo que Denver pasa a ser un equipo un poco estático, un poco de ataques fijos, de ejecución, donde son realmente muy buenos, son de los mejores de la historia inclusive, pero no tienen ese jugador. Puede ser quizás, tienen ahí algún que otro candidato que ya vamos a tocar, pero desde Jokic no tienen a ese jugador que en un minuto te vaya a meter 10 puntos como podía hacerlo Murray y como lo hizo en los playoffs pasados contra Utah sobre todo. Sí, Murray era el que de cierta manera rompía con el sistema, ¿sí? Era la creatividad al servicio del equipo, es el jugador que probablemente toma los tiros más difíciles de toda la NBA y los toma porque para él no son difíciles. A ver, estaba repasando los números y Murray tiene un mejor porcentaje de eficacia al aro tirando tiros con el defensor más encimado que con los tiros totalmente abiertos. Eso define un poco lo que es Murray, ¿no? Es una persona capaz de tomar el tiro más complicado y peor tomado, porque vos cuando lo ves tomar ese tiro decís, es un mal tiro, pero lo termina metiendo. Y lo vimos en los últimos playoffs, y además le gusta jugar los playoffs y se agranda en esos momentos, le gusta y disfruta esa presión, así que Denver pierde por completo, como vos lo decías. Pero bueno, alguien va a tener que ocupar su papel en el equipo titular y van a tener que distribuirse los minutos, y en este juego entra nada más y nada menos que Facundo Campazzo, lo que para Denver es una mala noticia desde el punto de vista individual, y siendo un poco egoístas y sabiendo que no es por algo que él quisiera. Campazzo aparece en un escenario donde claramente va a tomar más protagonismo. A ver,
puede ser titular en el equipo o puede ser suplente. A ver, en los últimos 4 partidos, justo previo a esa lesión contra Golden State, justo había faltado Murray y Malone. En el primero optó por Montemorris, en los otros 3 optó por Campazzo, más que nada por una cuestión de que Morris le pidió volver a la segunda unidad para tomar un poco de sensaciones y protagonismo. Recordemos que se había perdido 11 partidos antes por una lesión muscular. Y Facu fue de menor a mayor, ¿sí? Un primer partido muy opaco contra San Antonio, donde prácticamente no entró en juego. Está claro que con los titulares va a tener menos pelota, porque la pelota la absorbe Jokic, porque también la tenía Barton, porque la tenía Porter Jr., pero después en el siguiente contra San Antonio, y sobre todo en el que terminó siendo con derrota contra Boston, tuvo una actuación positiva en el equipo siendo titular. Me parece que más allá de titular o suplente, lo que se abre es un escenario donde va a tener protagonismo, más que nada por una cuestión defensiva. Lo vimos contra Kerry, quien más allá de los 53 puntos le costó todo contra Campazzo. De hecho fue el que más lo tomó Facu y el que mejor lo tomó. Y me parece que va a ser una cuestión de no quién empieza, sino quién termina. Puede ser Montemorris, obviamente, que es un jugador de sobrada calidad y rendimiento en Denver, pero Facu puede aportar lo suyo y puede cerrar partidos en playoff. Sí, varias cosas, ¿no? Primero que es un jugador que no le va a pesar esa responsabilidad, obviamente, más allá de nunca haber jugado playoff en NBA. Tiene muchísima experiencia en partidos hasta de mayor presión que eso con la selección argentina, contra el Real Madrid, inclusive aquí en la Liga Nacional. No creo que lo sienta, incluso está, lo repasamos un poco ayer, acostumbrado a esto de, por desgracia, por cuestiones extradeportivas, de lesiones y demás, tener que tomar un protagonismo mayor en sus equipos inesperado, ¿no? De un momento para el otro. De hecho, su carrera empieza un poco así con lo de Tato Rodríguez en Peñarol. Entonces creo que en ese sentido no le va a pesar. Desde el juego, obviamente para todos jugadores es mucho mejor y mucho más cómodo jugar con mejores jugadores, ¿no? Al lado. En ese sentido no hay dudas de que lo va a beneficiar jugar, si es que sale como titular, jugar con Jokic, jugar con Porter Jr. y demás. Quizás la excepción es Montemorris, ¿no? Que parece preferir salir desde el banco para tener un poco más de protagonismo, que si se quiere es un poco lógico. Y me parece que también es bastante acertado, si es que esa es la decisión de Malone, de apostar por eso, ¿no? Porque si vos pones a Facu en una segunda unidad con JaMychal Green, con Paul Millsap, con Jabal McGee, con PJ Dozier, me parece que te queda un equipo demasiado, o sea, con muy pocos puntos, con muy poco poder anotador, y quizás con Morris, sin ser un jugador que te va a anotar 20 puntos o que es ese revulsivo anotador, tenés un poco más de anotación, y Facu en ese rol de titular creo que se siente cómodo, ¿no? Puede defender, que es algo que quizás está siendo su punto más fuerte probablemente en esta temporada, anotar triples abiertos porque lo va a tener, porque los equipos van a priorizar centrarse defensivamente sobre otros jugadores, van a aparecer esos tiros abiertos que por suerte están volviendo a entrar en las últimas semanas, y se puede concentrar también en generar un poco más de juego, ¿no? En asistir y tener obviamente jugadores más resolutivos al lado. La pregunta obviamente es ¿quién compensa esos 25 o 30 puntos que se podían esperar de Murray, sobre todo en playoff? Tengo la esperanza, o poniéndome del lado de Denver, la esperanza de que no sea Will Barton el que quiera asumir esa responsabilidad y diga, bueno, tengo que cumplir con eso, tengo que compensar esa falta y tomar 15 tiros más por partido. Me parece que ojalá que lo puedan distribuir un poco más, y creo que hay un nombre clave del que sí tiene que dar un paso adelante, que lo está dando en el último tiempo, pero todavía más, que es Michael Porter, ¿no? Sí, lo de Barton pasará por una cuestión de Malone de saber quizás centrarlo en este momento. A ver, es complicado porque si no se centró en la normalidad de la temporada, es difícil cuando ahora inconscientemente tiene que dar un paso al frente. A ver, Barton, yo creo que es el jugador que más dualidad genera por ahí en los argentinos, en los fanáticos y los seguidores de Denver Nuggets ahora por Campazzo, ¿no? Porque es un jugador que me parece útil para Denver, por algo está hace 10 años en la NBA y por algo está en un equipo importante en la NBA, pero también tiene eso, ¿no? De ser alguien que cuando se corre un poquito del eje, es completamente nocivo para el equipo, y ese factor de descontrol de Barton, que al mismo tiempo es uno de los pocos que puede resolver eso que vos decías de falta de gol en la segunda unidad, eso lo puede hacer bien, porque puede crear para él, puede anotarse puntos para él mismo y puede crearlo al resto. Bien. Pero en cuanto toma decisiones de más que tiene que tomar, es nocivo para el equipo. Entonces espero que Malone pueda cubrir eso. Tengo mis dudas, porque lo hemos visto durante la temporada, lo vemos también que pasa con PJ Dozier, que
a veces suena raro pensar que Dozier tome tantas decisiones a la hora de ejecutar. Pero bueno, coincido en que Michael Porter Jr. es el hombre a seguir en Denver ahora a partir de la lesión de Murray. Primero por una cuestión de que está llamado a dar ese paso al frente, porque si era la tercera pata de este núcleo de Denver, ahora pasa a ser la segunda. Y segundo porque a mí me genera principalmente una intriga de ver cómo reacciona ahora. A ver, los últimos 23-25 partidos de Michael Porter Jr. han sido excelentes. O sea, promediando arriba de 20 puntos, promediando 55% de campo, más de 45 en triples, pero ese rendimiento fue ubicado en un papel prácticamente de finalizador. ¿Sí? O sea, recibía y jugaba a los espacios de Jokic, jugaba a los espacios de Murray, y prácticamente todos sus lanzamientos eran catch and shoot. En ese papel lo hace perfecto, porque es un tipo que tiene el talento innato para anotar. Ahora, si empieza a recibir más balón y empieza a tomar más decisiones creándose sus puntos, ahí es donde por ahí me entra la duda de ver cómo reacciona, porque eso fue parte de lo que en el pasado fue un poco nocivo para él, más allá de sus problemas defensivos, que hay que decirlo, los ha compensado de cierta manera en esta temporada, pero sigue siendo un jugador que a veces toma decisiones que vos no lo podés creer. En realidad hay un denominador común en Denver, porque hay varios de este tipo de jugadores, pero por ejemplo ayer mismo hubo un triple en la esquina que toma, que creo que fue después de un rebote ofensivo, donde pega media vuelta y sobre dos defensores tira un triple cuando Barton estaba solo a 45 grados. Y también pasó lo mismo con otro tiro que toma con Murray en la otra esquina. O sea, es un jugador que él se levanta y tira. Es así, está seteado así. Y está bien porque tiene el talento para meterlo. Y bienvenido que tenga ese talento. Pero ahora va a tener mayores responsabilidades con la creación, probablemente. Y hay que ver cómo da ese paso al frente. Así que esa es la mayor intriga que me genera a mí Denver en lo que viene. Sí, a mí exactamente lo mismo. Creo que con el tiempo muchos fuimos aprendiendo un poco a perdonarle esos tiros a Porter. Creo que cuando recién apareció en la liga o en la primera semana de esta temporada, a muchos nos llamaba la atención, ¿no? Y esperábamos quizás que entre más dentro de lo que es el esquema de juego de pases de Denver con Jokic, con el mismo Campazzo. Pero la verdad que tiene esa capacidad de meterlos. Le hizo algo una diferencia con Barton, que me parece que es un jugador que tira tiros bastante malos muchas veces o toma decisiones malas y muy pocas veces salen bien. No es un jugador demasiado resolutivo en esas situaciones. Porter es un jugador que te puede tirar un tiro completamente horrible, como ese que tiró ante Golden State, pero tiene bastante eficacia en esos lanzamientos. Entonces creo que en algún sentido Denver vive con eso, convive con eso y ha aprendido a convivir con eso. Lo que sí, bueno, alguien va a tener que tomar la responsabilidad de sacarle un poco de presión a Jokic, que no se vuelva un equipo que lo único que hace es darle la pelota a Jokic y el resto moverse sin pelota y tratar de encontrar un corte hacia el aro o algo así, porque eso te puede dar resultado durante un pasaje del partido, pero sabemos que en playoff, donde hay mejor scouting y demás, necesitas jugadores que agarren la pelota, que jueguen un pick and roll, que jueguen aclarados, sin que eso sea el 100% de tu ofensiva, pero necesitas esa capacidad resolutiva. ¿Y quién lo va a asumir? Bueno, es una gran duda. Por eso decía que Barton tiene como esa característica para hacer eso, pero espero que no se centre solamente en él y que puedan Porter o hasta quizás Gordon, que en Orlando se le criticaba o se decía que no era su rol, pero está acostumbrado a cumplir más esa función de jugar con la pelota en las manos. Me parece que lo van a tener que repartir más y no depender de que un jugador dé un salto solamente él, ¿no? Sin dudas. A ver, vos lo definías ahí, ¿no? Un poco. Denver va a necesitar ese rompedor de sistemas, si se quiere, y creo que esa fue una de las llaves que lo metió en las últimas finales de conferencia, ¿no? Cuando Murray se reveló al sistema y a la serie, Denver empezó a cambiar el rumbo contra Utah, y lo mismo también pasó con los Clippers en la semifinal. Así que veremos cómo reacciona Denver, veremos qué protagonismo toma Facundo Campazzo y veremos qué salto puede llegar a dar Michael Porter o no. Lo concreto es que uno de los candidatos al título, si se quiere, en la conferencia oeste, ha perdido mucho terreno con la lesión de Jamal Murray. Nos pueden dejar en los comentarios qué opinan de la lesión de Murray, cuál va a ser el rol de Campazzo y demás. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darles like y nos vemos en el próximo video global. Chao.